Me llamo Alejandra Sofía Ramírez Morales. Tengo 34 años. Vivo en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, en un departamento pequeño que huele siempre a café frío y a humo de tránsito. Trabajo como editora freelance y paso las noches respondiendo correos que no llegan a nada y leyendo novelas para olvidar los nombres de quienes me lastimaron. Ahora mismo, a un año de haberme ido, mi mundo es simple, una rutina de calles con puestos de tacos, la luz amarilla del pasillo, y la sensación constante de que la ropa sobre la silla me recuerda más a memorias rotas que a ropa suya. Estoy cansada, pero algo más profundo que el sueño pesa en mis costillas, una culpa que no es mía pero que aprendí a cargar como si fuera de mi sangre. Antes de seguir, si te interesan las historias reales que duelen pero que también intentan sanar, por favor considera suscribirte. Compartir esto no es fácil, pero tal vez alguien allá afuera necesita escucharlo. La primera vez que me dijeron que no era sangre de la familia, fue en la cocina de la casa de mi infancia, entre ollas y risas inventadas, con la ventana abierta al calor seco de Jalisco y el olor del mole pegándose a las paredes. Era una de esas tardes que se estiran para parecer eternas, primos saltando, mi madre tratando de convencer a la tía de que no exagerara, mi padre afeitándose mientras miraba el noticiero. Yo había llegado de la ciudad por un entierro remoto, el abuelo de la pareja de una prima, y llevaba puesta una chaqueta que no gustó, una chaqueta moderna, según mi tío Héctor. Fue una bolsa de comentarios seguidos, que mi ropa no era, como la de una Ramírez, que no hablaba, como en la casa, que había olvidado las fiestas, que me había vuelto ciudadana, y ya no entendía el rancho. Reí, intenté bromear. No funcionó. El comentario definitivo llegó en la sobremesa, como una confesión disfrazada de broma: si no eres sangre, no entiendo por qué te preocupas tanto por cómo nos va. Mi prima Paulina, que siempre había sido dulce conmigo, añadió, sin levantar la voz pero con esa dureza de quien ha elegido un bando: nosotras somos sangre. Tú eres distinta. Sentí el mundo hacerse pequeño. Mi garganta se cerró, no por la comida, sino por la forma en que la frase me atravesó como un cuchillo frío. No supe responder. Me pareció absurdo pelear por algo que no podía explicar, pero el silencio se convirtió en sentencia. Salí a fumar a la puerta y recordé, por primera vez con claridad, la mezcla de olores de mi infancia: humo de leña, jabonosa fragancia de la ropa recién planchada, el ácido del repollo en escabeche que mi madre hacía para la cena. Ese mismo aire parecía ahora una trampa. Regresé a donde estaban, fingí ligereza. Pero esa noche dormí en la sala, con la tele encendida, imaginando un futuro en el que mi nombre no encontrara un lugar en la conversación familiar. Al amanecer, me fui sin despedirme. No fue una fuga romántica. No dejé notas desgarradas. Simplemente tomé mi mochila, metí unos cambios, mi pasaporte, y esperé a que el taxi llegara. La ciudad me recibió con su ritmo impersonal y la sensación, a la vez liberadora y aterradora, de que nadie sabía quién era yo. No me despedí porque no quería escuchar otra vez que no pertenecía, porque ya me habían convertido en una intrusa en la propia mesa donde había aprendido a comer con las manos menos torpes. Y así empezó mi nueva vida, una huida que, con cada kilómetro, debía justificar ante mí misma. Los primeros días en la Ciudad de México fueron una mezcla de euforia y vómito emocional. Había salvavidas, mi amiga Laura me abrió su sofá, me trajo tazas de té cuando las lágrimas pesaban más que la garganta, me dijo palabras que no sentí en mi familia: quédate. Aquí eres bienvenida. Y sin embargo, la culpa no cesó. Tenía un nudo en el estómago que se activaba cada vez que mi teléfono sonaba sin nombre o cuando veía fotos de reuniones familiares en las redes. Me sorprendí evitando aquellas calles de Narvarte donde aún vivía la mitad de la gente que alguna vez fue parte de mi vida social. Esa culpa era una brújula rota que apuntaba hacia alguien que no conocía como ser. A veces me sentía egoísta por irme sin decir adiós. Me repetí escenas de despedida que nunca sucedieron, un abrazo sincero con mi madre, una explicación que disolviera los agravios. Pero había otra voz, más baja y más constante, que me decía que si volvía a escuchar "no eres sangre", me convertiría en algo peor, una persona que siempre busca la aprobación de quienes la hieren. Huir fue, en cierto modo, un acto de supervivencia mudo. No quise que mi ausencia fuera una guerra, quise que fuera un escudo. Al transitar estas calles nuevas, observé una y otra vez a familias que comían juntas en restaurantes, parejas que hablaban sin miedo a soltarse. Sentía que me estudiaban, como si mi cara contuviera una incógnita. Era la persona que se marchó sin despedida, la que no se atrevió a cerrar la herida en público. Pasaba las mañanas escribiendo para clientes que a veces ni leían los artículos,
trabajaba en cafés que olían a pan recién hecho y a colonia barata, dormía con las ventanas entreabiertas para que el ruido de la ciudad me arrullara. Si esto te está resonando hasta ahora, un me gusta nos ayuda a que más personas que se sientan solas encuentren estas historias. No pretendo dar lecciones, solo contar. Y si alguna vez te han dicho que no perteneces, por favor quédate hasta el final. Con el paso de los meses, mi cuerpo empezó a hablarme en señales físicas que no podía ignorar, noches de insomnio acompañadas de un frío que no venía del clima, palpitaciones antes de llamadas familiares, una tensión en el cuello que me hacía masticar piedras invisibles al intentar dormir. Tuve momentos de ira que explotaban en llanto silencioso frente a la ventana del departamento, viendo la avenida llena de coches como si cada bocina fuera un reproche. Me di cuenta de que la herida no era solo por la palabra sangre, era por todas las pequeñas renuncias que me habían pedido, dejar el periodismo por el negocio familiar, casarme con alguien que la familia aprobara, renunciar a mis estudios, y que yo había rechazado. Había escogido mi camino y, por eso, me sentenciaron a ser extranjera en mi propio origen. En las semanas siguientes, recibí mensajes incrédulos y secos: ¿por qué te fuiste sin avisar? Llamamos, ¿dónde estás? Mi madre escribió con faltas de ortografía: no entendemos por qué te fuiste así. Mi hermano Jorge, el mediador de siempre, intentó llamar, pero fue una llamada corta: Alea, por favor, regresa. No dejes que esto crezca. En mi pecho, la vieja y nueva culpa se mezclaban: regresar y aceptar la humillación por amor a la unidad. ¿O permanecer y aprender a sostener mi dignidad sin su aval? Esa primera noche en el taxi, mientras la carretera se hacía larga y el paisaje rural se convirtió en un mar de neumáticos y anuncios de cemento, pensé en las palabras de mi abuela: la sangre es fuerte, mija, pero el cariño se hace. No tenía la certeza de qué significaban entonces aquellas palabras, pero sí sabía una cosa: no quería ser un títere de una definición que justificara el desprecio. Decidí, en el silencio del coche y con el corazón enrojecido, que viviría para responderme a mí misma. Al menos por ahora. Viví solo para mí durante meses. Podría sonar heroico, pero fue más bien una serie interminable de pequeñas batallas interiores: levantarme cuando lloraba por la mañana, poner una lavadora sin que un comentario de mi madre me dictara cómo doblar la ropa, caminar por la colonia de noche sin sentirme vigilada por ojos familiares. Mi departamento olía a café amargo, a libros y a algo que no supe nombrar hasta que me miré al espejo: libertad con puntadas de soledad. Una soledad que, de vez en cuando, se convertía en compañera ruidosa: la tarde en la que rompí platos sin poder contener la rabia, o las mañanas en que la garganta se me cerraba como si alguien la apretara con dedos helados. Los primeros meses encontré pequeñas victorias: una entrevista de trabajo que no quería aceptar al principio y que me devolvió la confianza, un curso nocturno de edición que me abrió nuevos amigos. Pero los ataques eran imprevisibles. Una llamada de mi madre en la que su voz se usaba como un instrumento cortante, un comentario de mi tía en redes comparándome con la chica que se fue, un mensaje de mi primo preguntándome si era verdad que había filtrado cosas de la familia. Cada uno de esos momentos se sentía como una nueva puntada en la herida abierta. A veces me detenía en la calle cuando veía a un perro atado con una correa sucia y pensaba en cómo la gente ata a los suyos a ciertas ideas, a ciertas expectativas. Mi hermana mayor, Fernanda, que nunca entendió por qué me fui, me llamó una tarde con una mezcla de preocupación y juicio: Alea, la familia está dolida. No es solo por lo que dijiste, es por lo que dejas de hacer. Me dolió la frase porque insinuaba que mi ausencia era una acción más que una reacción. ¿Qué quieres que haga, Fer?, respondí, con la voz temblando. No estamos pidiendo que vuelvas a ser otra, solo que vengas a arreglar las cosas. La llamada terminó con un piénsalo, que me dejó más vacía. En el trabajo me refugiaba en textos ajenos, en historias que me permitieran olvidar la mía por un rato. Editaba memorias de gente que había sufrido rupturas, mujeres que hablaban de dejar a sus parejas o a sus padres. Me di cuenta de que, en alguna medida, mi historia no era única. Encontré un hilo común: la familia que exige, la persona que se quiebra, el silencio que decide irse. Y aun con ese consuelo, la herida no cicatrizaba sola. Un domingo, mientras organizaba una caja de fotografías que había traído conmigo de la casa, encontré una postal que no esperaba: una imagen de la playa de mi infancia con una nota en la parte de atrás: para Alejandra, que siempre fue curiosa. La letra era de mi abuela. Sentí la calidez en el pecho y una punzada de nostalgia. Fue entonces cuando la decisión de no volver sin aclaraciones se empezó a complicar. La nostalgia es un animal que seduce con recuerdos selectivos, te hace olvidar las peleas y te regala las risas,
y yo quería las risas sin la cena de reproches posterior. Unos meses después, recibí un sobre sin remitente. Adentro había una carta breve: no sé si estarás lista para hablar. Si lo estás, ve al correo de El Arenal. J. El pulso se me disparó. J. Podía ser Jorge, mi hermano, o alguien que no quisiera identificarse. Pensé, ¿será una trampa? ¿Una forma de convencerme de volver a la casa? Dejé la carta sobre la mesa durante semanas, hasta que una noche la soledad me hizo tomar el bus hacia El Arenal, un pueblo a 2 horas de la ciudad donde la luz se queda más tiempo sobre los tejados. La dirección era un café pequeño, con plantas colgantes y una mesera que me miró como si supiera quién era. Allí, sentado en la penumbra, estaba Héctor, mi tío. Su cara era la de siempre, pero con más líneas de las que recordaba. No me esperaba. No viniste a discutir, dije, porque necesitaba poner distancia y no sabía cómo sería hablar. No vine a decirte que vuelvas, respondió él. Vine porque hay cosas que ya no se pueden arreglar con silencios. Héctor no era santo de mi devoción. Había sido indiferente la mayor parte del tiempo, pero había una honestidad en su voz que me sorprendió. Charlamos unas horas. Bebimos café que sabía a especias rancias. Me contó cosas que no esperaba. Mi padre había hecho decisiones que protegían negocios y que implicaban elegir a alguien, de sangre, para cierto cargo en la empresa familiar. Mi madre, herida por esos favores y por un miedo a perder el estatus, había reaccionado con dureza hacia cualquier desviación que pudiera amenazar ese plan. Hubo lágrimas. Hubo confesiones. Héctor me dijo, casi sin querer, que en la familia había miedo, y que a veces el miedo se disfraza de lealtad. No te llamamos traidora por lo que eres, murmuró. Te llamamos traidora por lo que representas para el plan que heredamos. Esa frase me atravesó. Comprendí que mi expulsión no había sido solo por una chaqueta o por una elección de vida, era una estrategia, una manera de asegurarse de que nada interfiriera con los negocios. Me sentí usada, como un peón que se mueve por voluntad ajena. Pero también sentí otra cosa, una liberación y una furia que crecían sin permiso. ¿Por qué la familia se siente con derecho de decidir quién puede pertenecer a la mesa? ¿Por qué la sangre, esa palabra que pesa tanto, se convirtió en una moneda de cambio para justificar la exclusión? Aquella noche volví al departamento con la cabeza girando. Había una mezcla de alivio y un nuevo peso. Ahora sabía que el conflicto no era personal, aunque me doliera como si lo fuera. Saber la razón no curó la herida, pero la contestó. Al mismo tiempo, me dejó frente a una pregunta brutal: ¿qué quería yo? ¿Regresar para ocupar un lugar impuesto, o construir algo distinto con la verdad en la mano? Si esto te está tocando, ¿te ha pasado algo parecido? Si quieres, compártelo en los comentarios, leo todo lo que escriben. No es fácil abrirse, pero hay poder en reconocer que no estamos solos. Los días que siguieron fueron una mezcla de contactos discretos y debates internos. Mi familia hizo lo suyo, envió fotos en grupo donde nadie incluía mi rostro, dejaron mensajes largos en los que mi madre se disculpaba a medias, sin usar la palabra culpa. Hubo intentos de reconciliación condicionada: regresa y todo será como antes. Yo tenía que decidir si su todo valía la autenticidad que había ganado. Me di cuenta de que la palabra sangre tenía más que ver con conveniencias que con afecto. Empecé a entender que pertenecer no debe doler hasta quebrarte. La revelación llegó en una caja sellada, no por casualidad. Un día, entre facturas y cuadernos de notas, encontré un sobre que no esperaba: papeles legales, actas antiguas y una fotografía en sepia. Las letras eran de mi abuela, la mujer que siempre arreglaba los platos rotos con sutileza y nunca gritaba, al menos no en público. En la carpeta había una copia del registro civil de mi nacimiento y, al lado, un documento privado redactado por un abogado viejo, fechado 10 años antes de mi nacimiento. En él, se proponía un acuerdo familiar, para asegurar que ciertos bienes y responsabilidades quedaran en manos de parientes directos. Lo que me dio un escalofrío fue una nota al margen con mi nombre: Alejandra Ramírez, revisar filiación. La posibilidad que se abrió era insoportable. ¿Y si desde siempre hubo dudas sobre mi filiación? ¿Y si mis dudas, las de la familia, habían sido traducidas a rechazo en lugar de preguntas honestas? Busqué a Héctor. Le pedí que me contara la verdad del porqué de esos papeles. Me citó en la misma cafetería de El Arenal, y se llevó la mano a la cara antes de hablar. Tu madre quería seguridad, dijo. Temía lo que no podía controlar. Tu papá no se oponía.
Y hubo, sí, conversaciones sobre si había que confirmar que tú compartías la línea para evitar problemas con herencias y negocios. No pude contener la furia. ¿Y por qué nadie me dijo nada? Pregunté. ¿Por qué me quitaron la oportunidad de conocer la verdad? Héctor me miró con una mezcla de culpa y cansancio. Porque había miedo de lo que dirías. Porque era más fácil excluir que enfrentar la incertidumbre. Porque la familia prefiere certezas, aunque sean inventadas, a la convivencia con la duda. Con esa pista, empecé a investigar. Pedí mi expediente en el registro civil. Fui a la casa donde nací y hablé con la comadrona que había ayudado a mi madre. Ella, con la mirada turbia, me dijo algo que nunca olvidaré: tu mamá estaba sola y asustada, pero nunca dejó de quererte. Solo que el miedo a perder lo que tenía la hizo elegir palabras duras cuando no entendía. No era la confirmación de una filiación distinta, pero fue una verdad matizada: el amor puede tomar formas extrañas cuando está en peligro. Con el tiempo, la verdad salió. No había una conspiración para ocultarme algo criminal, hubo decisiones tomadas por mi madre para proteger un estatus, y comunicaciones mal hechas que alimentaron rumores. Se mencionó a un hombre que había sido cercano a la familia, un empleado que ayudó en los negocios y que tuvo cierta relación con mi madre. Pero para mi sorpresa más grande, no había correspondencia de filiación legal que me pusiera fuera del linaje de sangre. O sea, la familia actuó como si existiera una fractura biológica, pero esa fractura había sido construida más por miedo y por el rumor que por un hecho probado. Esta realización tronchó expectativas. Esperaba un golpe limpio, una verdad que explicara todo y legitimara mi dolor. En cambio, lo que apareció fue una madeja de decisiones humanas, rencores antiguos, protección malentendida y la necesidad urgente de controlar lo incierto. De pronto, cada reproche que me habían dirigido cobraba otra forma. No era que yo fuera menos por compartir menos ADN, era que mi existencia amenazaba la ilusión de un orden que muchos querían conservar. Fui a ver a mi madre. La casa olía a guayaba y a un detergente sin nombre que siempre usaba. Ella me miró con los años en la mirada, y hubo un silencio mayor que cualquier discusión. Yo había practicado golpes y discursos en mi cabeza, pero la realidad es que uno no se prepara para ver a quien te parió y descubrir que la ternura y la dureza pueden coexistir en una sola cara. Aleja, dijo mi madre, usando ese apodo que solo ella emplea cuando quiere suavizar algo. No supe hacerlo bien. Tenía miedo de perder lo que construimos. Pensé que si te hacía sentir fuera, tal vez te aguantarías. Me equivoqué. Sus manos temblaban. Había llanto contenido en su garganta. Le dije todo lo que había guardado, con la voz quebrada y sin piedad, la culpa que me habían impuesto, las eternas comparaciones, la forma en que me explicaron mi valor en función de una supuesta sangre. Ella escuchó, sin interrumpir, como se escucha a alguien que redescubre el mapa de su propia vida. Al final, cuando las palabras se agotaron, mi madre hizo una confesión inesperada. No se trataba de ti, murmuró. Se trataba del miedo a que perdiera lo que nos sostendría cuando yo ya no esté. Pensé, si no te enseño a ser exactamente como somos, ¿quién garantizará que la empresa siga en la familia? Fue un acto de cobardía. Es fácil, en la distancia, demonizar. Pero frente a su voz rota, vi a una mujer que había soportado humillaciones propias y que respondió con represión al miedo. Comprendí que había sido herida por la vida y que, en lugar de contarlo, había desplegado un juicio que me atravesó. Sin embargo, la verdad no sanó de inmediato. Reconocer el miedo como motor de la violencia no excusa la violencia. Mis cicatrices no desaparecieron porque ella me explicara su motivo. Pero la explicación cambió el trasfondo, dejó de ser una traición gratuita para convertirse en un fracaso humano, en una cadena de decisiones con nombre y apellidos. Empecé a ver matices donde antes veía sombras sólidas. Hubo un momento en el que pensé que quizás la verdad nos uniría. Llevé a mi madre una caja de viejas cartas, aquellas en las que mi abuela me llamaba curiosa, y en las que mi padre, de vez en cuando, dejaba una anotación cariñosa. Las leímos juntas en la mesa. Había risas entrecortadas, recordatorios de cuando era niña y mi madre me peinaba con torpeza. Fue un reencuentro tan frágil que se rompió con la primera mención de la palabra rancho, que era decir lo que viene después de nosotros. Mi madre, con lágrimas, intentó una disculpa que no logró abarcar todo. Yo dije lo que sentía, sin arrogancia ni retórica, con la voz que no pensé que podría tener, la de quien exige dignidad. Hubo abrazos que fueron más bien agarres temporales. No hubo promesas solemnes,
Solo la negociación de dos personas que intentaban reparar lo irreparable con palabras vacilantes. En el fondo, me encontré a mí misma en una encrucijada: perdonar y aceptar la historia con todo su dolor, o distanciarme para preservar mi paz. La respuesta no fue inmediata. Aprendí que perdonar no es olvidar, es entender la raíz del daño y decidir si dejarla tocarte de nuevo. Volver a la casa después de aquellas conversaciones fue como caminar en un campo minado. Algunas cosas habían cambiado: mi madre intentaba suavizar el tono, mi hermano Jorge llamó más seguido, y algunas tías dejaron de hacer comentarios cuando me veían pasar. Pero otras heridas son más tenaces. Hubo cenas en las que la tensión era un objeto físico sobre la mesa, cucharas que tintineaban, miradas que evitaban mi rostro. La familia, acostumbrada a sostener la narrativa, no cambió de raíz de la noche a la mañana. Mi regreso no fue para desaparecer en la dinámica antigua. Reclamé espacios. Exigí que me trataran como adulta con decisiones válidas. Las conversaciones más duras fueron con mi hermano. Jorge, siempre mediador, se reveló contradictorio: quería la paz familiar, pero no podía, o no quería, cuestionar lo que años de costumbre habían normalizado. Una noche larga, con la lluvia pegando en los cristales de la sala, lo confronté. ¿Por qué permitieron que me dijeran eso? Pregunté con la voz que ya no era la niña que temblaba. Porque teníamos miedo de que rompieras el molde, respondió él. Porque ser sangre era una maldita garantía. ¿Y tú qué garantizabas, Jota? Que la familia continuara intacta a costa de mi dignidad. Se produjo un silencio que cortó los cristales de la casa. Jorge bajó la cabeza. No lo supe ver. Me obligaron a elegir entre la empresa y la empatía. Y elegí mal. Esa frase me dolió. No por las palabras en sí, sino por el eco que dejaba: participación, complicidad, la lenta maquinaria familiar que sacrifica a alguien para mantener la ilusión de continuidad. Comprendí que la familia no era un ente benevolente, sino una construcción que, a veces, pisotea a los más vulnerables. Y ahí estuve yo, reclamando un lugar que me habían negado por conveniencia. Sin embargo, en medio de la confrontación, hubo un gesto inesperado. Jorge tomó mi mano, y la apretó con fuerza. Lo siento, dijo. Te fallamos. Y en esas dos palabras había lumbreras de arrepentimiento. La familia se fractura en muchos planos: hay quienes se alejan y hay quienes permanecen y tratan de reparar sin pedir permiso al orgullo. Decidí entonces algo que temía: poner límites. Dejé claro que no iba a ser tolerada la humillación en reuniones, que las conversaciones donde se me juzgara serían interrumpidas, que yo no volvería a convertirme en la persona a quien culpaban por no ser sangre. Fue una postura difícil porque fue vista por algunos como altanería. Pero también fue un acto de amor propio. Establecer límites fue enseñarle a mi familia que el cariño no puede depender de una cuota de obediencia. Hay un momento que nunca olvidaré: una cena íntima con mi madre en la que hablamos de su infancia, de cómo creció en un hogar donde la supervivencia se aprendía con manos callosas. Me contó, por primera vez, de un secreto doloroso: su madre, mi abuela, había perdido una hermana en un pleito por tierras que la dejó marcada. Ese recuerdo, según mi madre, la llevó a temer que cualquier desviación podría destruir lo que costó tanto proteger. Me comprendí un poco más, pero no la absolví. Me culparon por no ser sangre, dejó de ser una sentencia inmutable, se convirtió en una descripción de un proceso cultural y económico donde la pertenencia se regula como política interna. La frase se volvió espejo para descubrir a quienes estaban confortables con el statu quo y a quienes no, y también me sirvió para decidir quién podía quedarse a mi lado en la mesa de la vida. No todo fue reconciliación. Hubo personas que eligieron la distancia, que preferían seguir creyendo en la versión simple y cómoda de la traición. Pero también surgieron aliados, tías que se atrevieron a cuestionar, primos menores que curiosamente me buscaban para hablar de cosas que no comprendían, y aquellos que dejaron de lado el juicio para ofrecer palabras humanas. Un día, mi madre y yo caminamos juntas por el mercado. La brisa olía a cilantro y a limón, y los vendedores gritaban ofertas como si fueran historias que no querían perder. Miré a mi alrededor y pensé: pertenecer no puede depender de títulos ni de una sangre legitimadora. Pertenecer es ser reconocido en tu vulnerabilidad y tu fuerza. En el regateo por 1 kilo de tomates, mi madre me soltó la mano. No fue una explosión de afecto. Fue algo más simple: un acuerdo tácito. Habíamos decidido caminar, no saltar el abismo de un perdón teatral. Si hasta aquí te sientes tocado por la historia,
un laico compartir puede ayudar a que otros que están en situaciones similares se encuentren compañía. Gracias por estar. La reparación fue lenta. Requiere paciencia y, sobre todo, honestidad. Hicimos horas de conversación donde las lágrimas eran inevitables. Hubo retrocesos, palabras dichas sin pensar que hirieron. Hubo avances, pequeñas acciones que construyeron confianza. Uno de los días más significativos fue cuando mi madre me pidió, sin teatralidad, que la acompañara a arreglar los papeles que durante años la habían mantenido en un estado de angustia. Trabajamos juntas, firmamos documentos, y en ese acto burocrático sentí que cerrábamos un círculo. No es que las heridas desaparecieran, pero se transformaron en cicatrices que ya no supuraban. Aún así, tuve que aceptar una verdad dura: algunas personas no cambian. Hubo quienes preferían la versión fácil, la que culpaba a la que se fue. Con ellos aprendí que la distancia también es una elección de protección. Y al elegir mí, no convertí mi ausencia en venganza, la convertí en lección. Han pasado meses desde que empecé a caminar de nuevo por mi familia, esta vez con pasos propios. Mi vida no se arregló como por arte de magia. La traición no se deshizo con una sola conversación. Pero aprendí algo esencial: la pertenencia no depende únicamente de la sangre, depende de la responsabilidad que tomamos con los nuestros. Si los afectos están condicionados por conveniencias, entonces la sangre se convierte en una excusa para la exclusión. Hoy, cuando cierro los ojos, no vuelvo a la niña que se inventaba mundos para evitar la soledad. Me veo como alguien que aprendió a poner límites sin odio, que descubrió que el perdón no es sumisión, sino libertad. Dejé de cargar la culpa que nunca me perteneció y empecé a construir mi propia familia, amigos leales, colegas que me respetan, una madre que intenta reparar y un hermano que aprendió a mirar distinto. Hubo un reencuentro definitivo en el que hablamos de todo, de miedos, de herencias, de negocios y de emociones. No fue una escena de película. Fue una mesa con platos simples, palabras ásperas y silencios que dijeron más que las disculpas. En ese día, mi madre pronunció, con la voz cargada de años, una frase que guardé: te perdono por haberme hecho ver que tenía miedo. No fue una absolución total, fue, más bien, una rendija de luz en la pared del rencor. Si te has identificado con esta historia, por favor suscríbete para que puedas seguir compartiendo relatos que a veces duelen y otras nos salvan. Y si has pasado por algo parecido, escríbelo en los comentarios, leeré todo y, si puedo, responderé. Hay lecciones que no se aprenden de un golpe. Aprendí que las familias son estructuras humanas y, como tales, propensas al error. Aprendí que el rechazo puede nacer de miedos económicos o de inseguridades personales, y que denunciarlo no es un acto de deslealtad sino de exigencia de dignidad. Aprendí también que irse sin despedirse puede ser un acto de supervivencia, y que volver, si se decide, puede ser un acto de valentía que exige límites claros. En estos años posteriores, he reconstruido mi relación con la idea de sangre. Para mí, la sangre ya no es un concepto biológico que define pertenencia, es una metáfora de responsabilidad y cuidado. Quien cuida, quien respeta, quien no utiliza la pertenencia como arma, es quien merece un lugar en la mesa. Al final, me fui sin despedirme porque no podía soportar que mi presencia fuera usada como garantía. Volví, no para pedir permiso, sino para reclamar un trato digno. No prometo que todo esté perfecto. Algunos días la nostalgia me golpea, y en otros la memoria me trae la hazaña de ciertos comentarios. Pero he aprendido a nombrar, a poner límites y a elegir con quién comparto mi tiempo. Si algo quisiera que te llevaras de esto, es que la pertenencia no debe costarte tu voz ni tu salud. Si te han dicho alguna vez que no eres sangre, recuerda, también puedes elegir ser lo que escoges, no lo que te imponen. Gracias por escuchar este desahogo. Si conoces a alguien que necesite escuchar una historia así, comparte. Si quieres seguir oyendo cómo continúan estas vidas reparamos a medias, suscríbete. Y si alguna vez te sientes obligado a cargar culpas que no son tuyas, haz una pausa y pregúntate, ¿a quién le sirve que yo me castigue? A veces, alejarse es aprender a volver con la frente en alto. La última vez que volví a Narvarte visité el cementerio donde descansan algunos de mis antepasados. El aire olía a tierra mojada y a flores. Me arrodillé, puse una flor con las manos temblorosas y pronuncié en voz baja una promesa que no es para nadie más que para mí: no permitiré que nadie me quite el derecho a mi propia historia. Luego me levanté, caminé hacia la calle y respiré profundo. La ciudad me esperaba con su ruido cotidiano y sus oportunidades tímidas.
Y esta vez, supe que, aunque me culparan por no ser sangre, yo podría construir un lugar donde pertenecer de verdad.